Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rafa Villasol. Quiero agradeceros pues, que os hayáis conectado. Esta tarde tenemos un ratito para compartir y nada, daros la bienvenida. Espero que los consejos que os voy a dar os gusten y que sea la charla de vuestro agrado. Al final de la clase tendremos un ratito para compartir, en el que pues hablaremos un poquito del tema de responder a vuestras preguntas, bueno, igual también durante la clase. ¿Eh? Y nada, me presentaré un poquito. Yo soy profesor en una academia en Bilbao, en ISED, una academia, bueno, bastante importante, de las más importantes de España, y llevo ahí dando clase 15 años. Y aparte de dar clase, bueno, estoy especializado en el primer curso de masaje, el curso de introducción, y la charla que voy a tener con vosotros tiene que ver básicamente con descubrir que responder un poquito a las dudas que soléis presentar las personas en los primeros días de clase, ¿vale? O en los primeros cursos, ¿vale? Y también intentar evitar errores. ¿Eh? Normalmente, cuando iniciamos una formación, pues lo hacemos un poquito a ciegas. Entonces, espero que esta charla sea de vuestro agrado, que todo lo que diga lo toméis como una opinión mía personal, no tiene por qué coincidir con el resto del mundo, pero bueno, muchos años formando, entiendo que me dan una plataforma y un punto desde el que puedo hablar, ¿vale? Yo soy quiromasajista, estoy especializado en masaje deportivo, en osteopatía, en drenaje linfático, en vendaje funcional, en, bueno, bastantes materias, ¿eh? Tengo consulta propia también desde hace muchos años y bueno, entiendo que tengo un montón de cosas para compartir que a mí me habría gustado que cuando yo empecé alguien me las hubiera dicho, no porque sean extremadamente necesarias, pero bueno, seguro que más de una la vais a encontrar interesantes y vais a poder eh, evitar algún error durante el proceso de formaros, ¿vale? Para empezar os diré, esto no es un consejo, o sí, no lo sé, pero bueno, no forma parte de los consejos que os tenía pensado, que el estudio y el trabajo en el mundo del masaje, en las terapias naturales, en general, es un mundo que tiene que ser vocacional, ¿vale? Em, Estoy convencido que la mayoría de los que llegáis a formaros tenéis esa sensación o ese sentimiento de que os gusta o de que creéis que se os va a dar bien, ¿eh? Lo vamos a ver en alguno de los consejos. Dar masajes es algo importante, que nos sintamos cómodos mientras lo hagamos, que disfrutemos, ¿eh? Entiendo que hay otros trabajos en los que no es tan importante estar tan cómodo, pero en el nuestro sí, porque veréis, como vamos a hablar durante estos consejos, que vamos a tener muchos casos con el propio masaje, pues transmitir mucha información. Entonces, yo se lo digo a mis alumnos desde la primera clase, ¿eh? Una de las partes más importantes mientras se aprende el masaje o se aprende una terapia natural es disfrutar de lo que se está haciendo, ¿eh? Es decir, si yo disfruto, yo lo estoy transmitiendo en este mundillo, mucho más aún porque partimos desde el punto de vista de que yo estoy tocando a alguien. En la medida en la que toco a alguien, transmito mucho más información que si solo hago verbalmente o gestualmente, o ya no os quiero contar, pues por ejemplo a través de las redes sociales, ¿vale? Bueno, pues voy a empezar sin dilación con el primero de los consejos, ¿vale? El primero de los consejos, mi primer consejo es que os forméis en una academia que esté especializada, ¿eh? Una academia importante, ¿vale? Responde un poquito a la pregunta de dónde debo formarme. Bueno, existen muchas formas de empezar a estudiar este tema, de empezar en el mundo del masaje. De hecho, muchas de las personas que llegan ya tienen cierta experiencia, pues porque un amigo les ha enseñado o simplemente porque les ha salido de una manera completamente natural, ¿eh? Entonces,
No quiero decir que no sea válido que te enseñe un compañero, que te enseñe alguien, pero bueno, está claro que las mejores herramientas están en la gente que lo hace profesionalmente y que tiene la experiencia de muchos alumnos que luego han tenido pues su éxito y siguen trabajando, ¿eh? Entonces, dentro de este consejo de fórmate en una academia especializada está el hecho de que directamente busquéis una academia que tenga una presencia importante, ¿vale? Academias hay muchas y muy buenas, y no solo las grandes son buenas, hay de todos los tamaños, ¿eh? Es decir, hay gente muy buena dando clases, hay gente normal, hay gente pues que supongo que no será tan buena como en cualquier otro, en otra profesión o en otro tipo de enseñanza, ¿vale? Importante que la academia tenga una presencia amplia, que tenga unas instalaciones buenas, pero que no esté solo igual en vuestra localidad. De hecho, hay muchas localidades donde no tienen ningún centro de enseñanza, ¿eh? Trabajo en Bilbao y desde Bilbao, pues la verdad que nos viene gente de todo el norte, bueno, no todo el norte, perdón, pero Santander, todo el País Vasco, incluso Burgos, ¿eh? Nos viene gente a nuestras clases, pues porque somos igual la academia de referencia en la zona, ¿vale? También es importante que la academia donde os vayáis a formar esté acreditada para impartir esta formación, ¿eh? Es decir, no nos debemos quedar simplemente con el hecho de, bueno, pues que nos se junte alguien y os dé la formación. ¿Por qué? Porque luego vosotros vais a poder tener un título o un diploma que acredite que vosotros habéis recibido esa formación y que contéis con esa formación, ¿vale? Dentro del mismo consejo de formarse en una academia especializada, os recomendaría también que os informéis de cómo es el profesorado en esa academia, ¿eh? Qué material tiene, ¿vale? El material va a hablaros mucho de cómo es la academia, es decir, que tenga unas instalaciones amplias, que tenga varias aulas, que tenga unas camillas eh, hidráulicas o eléctricas o, bueno, lo que sea. Es decir, cuanto mejor sea el material, mejor va a ser también la enseñanza, ¿eh? Pues a la hora de tener unos esqueletos o de tener unas articulaciones, unos libros propios, ¿eh? Todo os va a ayudar en la formación. Luego, es importante también que el profesor cuente con una experiencia laboral y docente. Y me explico un poquito con esto. Eh, es muy fácil dar clases. Bueno, muy fácil no, pero no es tan difícil. Pero probablemente lo que más difícil es conseguir que los alumnos aprendan, ¿eh? Entonces, para eso es importante también que los profesores que os toquen tengan una experiencia docente, o sea, que ya hayan dado cursos, que lleven tiempo, que sepan cómo abordar todos esos problemas que pueden surgir en la enseñanza, ¿vale? Y al mismo tiempo, por eso decía que había que explicarlo, ¿eh? También el profesorado tiene que tener una experiencia laboral. Me refiero que en este mundo es imposible dar clases si al mismo tiempo no estamos trabajando, ¿no? Entonces, es interesante que vosotros podáis entender que la persona que está dando las clases, esa misma persona también está día a día teniendo esa experiencia laboral. Es decir, no puedo enseñar a tratar una contractura si no la estoy tratando a diario o a tratar cómo poner un vendaje si no es algo que estoy haciendo continuamente, ¿vale? Luego también dentro de la academia tenéis que preocuparos de que esa academia tenga una titulación que nos permita trabajar, ¿eh? También es cierto que os digo que la mayoría de las que yo conozco lo cumplen, todos estos requisitos que os estoy hablando. Entonces, eso preguntarlo en vuestra academia cuando vayáis a intentar formaros, ¿vale? Formarse en una academia especializada es el principio de una carrera o de una formación con éxito. Importante también dentro de formarse dentro de una academia que nos va a permitir una flexibilidad en la formación, es decir, no va a haber un único curso probablemente con un horario muy estricto, sino
que voy a tener la capacidad de variar en turnos o variar en días, ¿eh? Es decir, nosotros, por ejemplo, donde trabajamos, pues damos clases entre semana, los fines de semana, mañanas, tardes y en diferentes horarios, adaptándonos mucho a los requerimientos de nuestros propios alumnos, ¿vale? También es importante que la academia os pueda dirigir, os permita hacer prácticas dentro de la formación, ¿eh? Ya veréis ahora cuando empecemos a explicar un poquito en qué consisten los cursos, bueno, que viene como respuesta a muchas preguntas, que el masaje es un mundo eminentemente práctico, ¿eh? Es decir, un mundo en el que vais a estar todo el día practicando, ¿vale? Em, Aparte de todo esto, una de las mejores maneras de enterarse cómo es una academia, es preguntar a gente que esté en el sector, ¿vale? A profesionales del masaje, vuestro masajista o uno que conozcáis o alguien de confianza y que él mismo os diga, oye, pues yo te recomiendo tal sitio o yo te recomiendo tal otro, ¿eh? Yo siempre pienso o siempre creo de donde estoy enseñando que normalmente nuestros propios alumnos son nuestra mejor marketing, porque un alumno nuestro que ha aprendido, que tiene el negocio montado, que le va bien y al final siempre te va a recomendar que hagas lo mismo que hizo él porque eso ha funcionado, ¿vale? Entonces, preguntar a profesionales que conozcáis para elegir entre una academia y otra, que esa gente que tiene más experiencia, como es mi caso, os va a poder pues, informar entre un curso u otro, ¿vale? Y luego, pues bueno, siempre tenéis la opción de consultar en la página web, ¿vale? En la página web viene información interesantísima, muchísima información, ¿eh? Entonces consultarlo. Pero bueno, una vez que hayáis consultado y que hayáis elegido cuál o cuáles son las más importantes, está bien que vayáis al propio centro, a la propia academia y allí consultéis y veáis qué es realmente lo que os ofrecen, si tienen, como hemos dicho, ese profesorado que buscáis, esa flexibilidad, esas prácticas, esa cartera de trabajo para cuando terminéis, ¿eh? Al fin y al cabo, cuanto mayor sean todos estos apartados, pues mejor va a ser vuestra formación, ¿vale? Con esto no quiere decir que no se pueda formar uno en una academia o en un sitio pequeñito y con una persona. Pues probablemente es como se hacía antes, hace muchos años, y de ahí han salido profesionales bastante buenos. Pero ahora existen esas academias y yo, mi primer consejo es que os forméis en una academia especializada, ¿eh? Porque creo que es lo ideal. De todas maneras, como he dicho al principio de la charla, es un consejo personal, una opinión personal, ¿vale? También quería deciros como consejo, ¿eh? Que confiéis en vuestra capacidad, ¿vale? Este consejo de confiar en vuestra capacidad responde a una pregunta que continuamente se hacen muchos alumnos antes, al principio, mientras y durante la formación, ¿eh? Es decir, antes de iniciar unos estudios o mientras estoy haciendo algo, me planteo la duda de, bueno, ¿yo seré capaz de hacer esto que me estoy planteando? O sea, ¿voy a poder ser masajista? ¿Mm? ¿Voy a tener suficiente fuerza? ¿Voy a ser lo suficientemente inteligente como para aprender la anatomía que se requiere? Pues de entrada os digo que la parte más importante para que todo eso salga bien es que vosotros empecéis la formación confiados, ¿vale? La falta de confianza en general, no solo en estos estudios, en general en todos, es una de las cosas más limitantes que tenemos, ¿vale? La mayoría de nosotros estamos capacitados para ser masajistas, ¿eh? Me costaría en todos los años que llevo formando gente recordar a alguien que no tenga esa capacidad.
Eso no quiere decir que todos los que empecéis vais a tener un futuro profesional espectacular, pero el que se lo propone sí, el que se lo toma en serio, el que quiere hacer algo, pues puede hacerlo perfectamente, ¿vale? A ver, Jorge, me preguntas qué instituto recomiendas. Bueno, pues yo aquí no puedo ser imparcial, ¿vale? Yo trabajo en Bilbao y os voy a recomendar en el que trabajo yo, que se llama ISED, pero bueno, no, ya os digo que ISED me proporciona esta posibilidad de hablar con vosotros, pero no quiero que entendáis que esto es una propaganda ni nada de eso, ¿vale? Yo os hablo de mi experiencia, os hablo ahí. En otros sitios habrá más, pues preguntar. ISEF es una academia que lleva más de 20 años, que tiene unos profesionales docentes muy cualificados y unas instalaciones estupendas, ¿vale? Pero bueno, de todas maneras, informaros, ¿vale? Yo os pasaré al final, si queréis, lo que es mi centro, lo que es el centro para el que trabajo, no mi centro, no, perdón, en el que trabajo, que somos muchísimos profesores en toda España, y vosotros curioséis en la página web, ¿vale? Volviendo al consejo del que hablábamos, ¿vale? Confiar en vuestra capacidad, ¿eh? Cada alumno tiene su capacidad y no es una capacidad única de decir, bueno, tengo mucha habilidad, tengo mucha destreza en las manos, tengo eh, mucha facilidad para aprender, tengo fuerza. Bueno, todas esas habilidades, pues es difícil que todas estén juntas y todas sean estupendas. Entonces, vuestro formador es quien tiene que orientaros cómo mejorar en las diferentes capacidades, sobre todo en aquellas en las que más os cueste, que es probable que en algunas os cueste más, ¿eh? Entonces, si yo no tengo, soy pequeñito, peso una chica que peso 50 kilos y voy a creer, no, es que no voy a tener la fuerza para dar masaje, pues bueno, sí la vas a tener, porque gracias a Dios tenemos muchas herramientas como son nuestro propio peso, nuestras posiciones, las alturas de la camilla para poder utilizar nuestro peso como una herramienta de fuerza, ¿eh? Y también, bueno, en la medida en la que uno desarrolla la habilidad, que tiene más habilidad en las manos, necesita menos fuerza. Entonces, confiar en vuestra capacidad si decidís formaros es importantísimo, ¿vale? Em, Al- Cuando estéis en una clase de masaje, en un curso, en cada una de las clases vas a dar y vas a recibir masaje, ¿eh? Eso quiere decir que vas a ser masajista y vas a ser cliente a la vez. Y vas a descubrir pues, qué se te da mejor dentro del masaje y qué te cuesta un poquito más. Y tu formador o tu profesor es el que tiene que desarrollar esas habilidades en ti, ¿eh? O sea, un profesor tiene que ser alguien que saque lo mejor de todos los alumnos, ¿vale? Aparte, cuando tú das un masaje en clase, pues vas a recibir de la persona a la que se le has dado una retroalimentación, un comentario de qué le ha parecido, qué le ha gustado, qué cree que puedes hacer mejor, siempre como digo yo, críticas constructivas, trabajar mucho en eso, porque es una manera de ganar confianza en nosotros mismos, de confiar en nuestra propia capacidad y eso mismo también nos tocará hacerlo nosotros con el compañero del que recibamos el masaje. Entonces, esa retroalimentación dentro de la clase ayuda mucho a mejorar nuestra confianza y nuestra capacidad, ¿vale? La relación con el paciente dentro de las clases es importantísimo. Entonces, tener en cuenta que podemos trabajar esas cosas siempre y cuando lo deseemos, ¿vale? Dejarme un instante. Ya estoy de vuelta. Entonces, dentro de las clases vas a tener prácticas reales, que te van a ir disipando esas dudas. También, en el caso de la formación que nosotros damos, y que es la general en casi todas las academias,
Dentro de los cursos de masaje solemos acudir a actividades deportivas, ¿eh? En las que pues seguimos trabajando esa capacidad y esa confianza, ¿vale? En estos casos ya no solo nos quedamos en dar un masaje a nuestro compañero de clase, que es muy gratificante y tiene mucho valor por lo que supone de aprendizaje, pero también por lo que supone de mejora de nuestra propia confianza, sino que además vamos a ir a dar masajes a personas que en principio no nos conocen de nada y están acostumbrados a recibir masaje. Gente que hace deporte a un nivel importante, que conoce mucho de anatomía, porque están todo el día ejercitándose. Entonces, esa, y co- esa experiencia también va a redundar en vuestra propia confianza y en vuestra propia capacidad, ¿vale? En clase también os van a enseñar cómo relacionaros con vuestros clientes, ¿eh? Cómo desarrollar la empatía, que es igual una cosa mucho más personal, pero bueno, intentar entender qué es lo que siente la persona que está ahí tumbadita, ¿eh? Vamos a desarrollar la sensibilidad. Dentro de la capacidad, una de las cosas que más nos suele echar hacia atrás, bueno, más nos suele preocupar, es el tema del estudio de la anatomía, que será nuestro próximo consejo, ¿vale? El estudio de la anatomía, que provoca muchas de las dudas iniciales de los alumnos, es saber si vamos a ser capaces de estudiar un tema que es a priori un poquito más complejo o más complicado por la terminología, por lo complejo que es, por la cantidad de vocabulario que se usa, ¿vale? Entonces, lo primero que quiero deciros como consejo es que el estudio de la anatomía es imprescindible, ¿vale? En cualquiera de las terapias manuales, en el masaje, en la acupuntura, en la osteopatía, la anatomía es importante y necesitamos estudiarla. En la presentación que estáis viendo pone que necesitamos aprender a estudiarla, ¿vale? Y está bien puesto. Es decir, la anatomía se nos suele antojar algo muy complejo porque no estructuramos cómo aprenderlo, ¿eh? Pero la anatomía tiene que ser algo que os guste, algo necesario, ¿eh? Es decir, no tiene sentido que yo esté dando un masaje, me encuentre con una persona y le diga que, bueno, tienes un nudo aquí, ¿vale? Que es una expresión bastante corriente, que en principio no significa nada, pero que probablemente lo hayáis dicho, lo hayáis pensado, lo hayáis sentido. Si yo no sé lo que es un nudo, si no sé lo que es aquí, eh, difícilmente voy a poder saber dar un masaje y mejorar ese nudo en ese sitio en concreto. Entonces, aprender anatomía es imprescindible, ¿vale? Ahora, durante la explicación de este consejo, vamos a quitarle un poco miedo al tema del estudio de la anatomía, porque es el que más dudas plantea en un principio. Si la formación, si el estudio de la anatomía está estructurado, es decir, si empezamos desde cero, desde lo más básico, explicando cosas que al principio pueden resultar obvias, si alguno de los que me estáis escuchando habéis sido alumnos míos, reconoceréis el vocabulario este de la obviedad, ¿vale? No damos nada por obvio, o sea, no damos nada por conocido antes de empezar el curso. Necesitamos un estudio de la anatomía que esté bien planteado, que empiece desde cero, que empiece explicando con detalle las cosas más sencillas para que a medio o largo plazo nos lleve a un estudio que nos pueda servir para nuestros masajes. Eso es una formación bien estructurada, ¿eh? Los conocimientos que nosotros estudiemos en anatomía, el nivel de la anatomía que estudiemos en un curso, por lógica tiene que estar relacionada con el propio curso. Por lógica lo está, pero debe estar relacionada. ¿Qué quiere decir? Para un curso de masaje inicial, un curso de quiromasaje, la anatomía que se estudia es bastante, pero es la que se necesita para ser un masajista, ¿eh?
Hay gente a la que le cuesta un poquito más, eso que hablábamos al principio de la capacidad. Bueno, la capacidad es importante. La mayoría de nosotros tenemos la capacidad de estudiar la anatomía, estudiar cuáles son los movimientos de las articulaciones, saber orientarnos un poquito en el cuerpo, conocer los músculos, conocer las propias articulaciones, el nombre de los huesos y cosas que luego yo voy a estar continuamente trabajando y sintiendo cuando estoy haciendo las prácticas, cuando estoy trabajando con mis compañeros o cuando doy un masaje en la realidad. Entonces, como masajistas estaríamos muy limitados, ¿eh? Si tenemos unas manos mágicas, estupendas y trabajamos desconociendo lo que estamos tocando. Con esto no quiero deciros que vamos a tener el nivel de formación que tienen otras personas con, con otros cursos o con otra formación diferente, ¿vale? Bueno, eh, el nivel que corresponde a cada curso, estudiar desde el principio, desde un nivel inicial, desde lo más básico, no pretendemos que la gente tenga que venir con una formación inicial exagerada, no, al revés, ¿eh? Luego es muy importante que todo lo que aprendemos de la anatomía tengamos la capacidad de trasladarlo a la práctica, ¿vale? Entonces, que podamos eh, llevar lo que aprendemos de anatomía a cada uno de nuestros masajes, ¿eh? Para eso, primero, claro, hay que tener conceptos básicos de anatomía. Os pongo un ejemplo, cuando estamos dando un masaje a una persona, está tumbado, imaginaros el masaje más frecuente o más habitual, que es el masaje de espalda. Lo primero que tengo que saber es dónde están los huesos de la espalda que son palpables, es decir, que puedo sentir con mis dedos, ¿eh? Dónde está la columna, dónde está la escápula, dónde está la cadera, dónde están las costillas. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy haciendo una presión, estoy haciendo un amasamiento, los voy a sentir. Y en general no tiene ningún sentido presionar sobre un hueso porque no, en masaje presionar sobre un hueso normalmente no tiene ningún beneficio. Para el paciente incluso podemos provocar un dolor innecesario y que no sirve para nada. ¿Vale? Jessica me hace una pregunta eh, aconsejando un curso paquete, donde en poco tiempo aprendes varios tipos de masaje, que hay escuelas que hacen esto. ¿Vale? Bueno, sí, eso es un tema. Aconsejarlo sí lo aconsejo. Si tú tienes claro lo que quieres hacer y en qué quieres formarte, claro que te aconsejo que cojas un paquete que te incluya no solo un curso inicial de masaje, sino un curso aparte de especialista en masaje deportivo. Pero bueno, eso ya son cosas más comerciales que te puede resultar un poquito más económico o que lo puedes hacer en un tiempo que te resulte más cómodo o lo que sea, ¿vale? De todas maneras, Jessica, y gracias por la pregunta, verás que al final en uno de los últimos consejos prácticamente hablamos de este tema del que estás hablando ampliamente, ¿vale? En el tema de trasladar lo aprendido a, a la parte práctica, es decir, lo que aprendo en la clase de anatomía, llevarlo a la parte práctica, es importante dentro de los cursos trabajar la anatomía palpatoria. La anatomía palpatoria consiste en sentir dentro del masaje lo que yo he aprendido en la parte de anatomía, saber diferenciar pues qué músculo es el cuádriceps, qué músculos son los isquiotibiales o dentro de los músculos isquiotibiales saber, por ejemplo, cuál es el bíceps femoral o el semitendinoso o incluso un músculo que está en una capa más profunda como el semimembranoso. Y todo esto se puede hacer, es decir, el estudio de la anatomía no es algo gratuito ni algo para poner he aprobado anatomía, no. ¿Vale? La anatomía, si os gusta, que os tiene que gustar, tiene que
una terminología relativamente compleja. Y es muy importante para aprender anatomía tener la curiosidad por aprender, ¿vale? Esto es importante en cualquier cosa que estudiéis, pero en anatomía también. En anatomía tenemos una ventaja, que los términos que aprendemos, las palabras que aprendemos, las cosas de las que hablamos, las llevamos puestas. Es decir, las tenemos en nuestro propio cuerpo, podemos sentirlas. Estoy hablando del húmero y puedo tocar la cabeza del húmero, puedo tomar la parte más alejada del húmero, los extremos distales, el epicóndilo, la epitróclea, cosas de esas que no solo las voy a palpar en mi paciente, no solo las voy a poder aprender, sino que encima me las puedo palpar yo a mí mismo. O me puedo palpar el bíceps, o me puedo palpar el tríceps o el deltoides, y continuamente lo que estoy aprendiendo en la parte de anatomía lo voy a ver reflejado en la vida real, en la vida cotidiana, en el día a día, porque son cosas que todos tenemos, ¿vale? Esto significa que la anatomía, al empezar a estudiar desde cero y al poder trasladarla, va a ser una anatomía comprensible, ¿eh? Si yo os pongo, por ejemplo, eh, un libro, el nombre de una articulación con un nombre relativamente complejo, ¿eh? Y vosotros intentáis memorizar una palabra que no entendéis, os estaréis metiendo en un pequeño problema, ¿eh? Si yo sé dónde está la tibia y sé dónde está el fémur, pues que una articulación se llame fémuro tibial, pues me parece hasta lógico y normal. Y no tengo que memorizarlo, tengo que entenderlo, ¿vale? La anatomía tiene que ser algo que os sintáis curiosidad por aprender, ¿eh? Que sea comprensible, y lo es, ¿eh? Y os digo que es comprensible desde una base cero, o sea, de ningún conocimiento previo, y tiene que ser una anatomía que sea trasladable a lo que hacemos en nuestras prácticas, ¿eh? Entonces, resulta totalmente necesario aprender la anatomía, ¿eh? El estudio de la anatomía es imprescindible. Es decir, y sobre todo lo que hemos dicho antes, confiar dentro de vuestras propias capacidades, que vais a tener la capacidad de aprender anatomía, que no es un tocho que os van a meter ahí, que tenéis que aprender sin sentido y memorizar. No, no, al revés. Tiene que ser algo que vosotros tengáis la capacidad de entender, ¿eh? En anatomía, mm, aprender y entender es mucho más importante que aprobar, ¿eh? Aprobar solo significa que el día que os pusieron ese examen, os lo sabíais poner la respuesta donde correspondía, ¿vale? Emily nos comenta que es entrenadora, ¿eh? Y que hizo un curso de 2 años de entrenadora donde estudiamos la anatomía. Y la pregunta suya es, ¿esto me ayudaría a estudiar para los quiromasajes, verdad? Por supuesto que te ayudaría, sin duda, ¿eh? Pero no solo te ayudaría a estudiar para el quiromasaje, es que también el estudio práctico que hacemos en un curso de anatomía te ayudará a ser mejor entrenadora, ¿eh? Porque no solo te vas a quedar en el conocimiento de la práctica deportiva en la que tú entrenes o en la que tú entrenes a otros, sino que también vas a poder comprenderlo aún más, ¿eh? Independientemente de la formación previa que tengáis, empezamos de cero. Pero el enfoque que se le da a la anatomía en el mundo de masaje os va a permitir eh, pues trabajar y mejorar no solo en el mundo del masaje, probablemente también en el mundo en el que anteriormente hayáis aprendido la anatomía, ¿eh? Esa anatomía de la que hemos hablado que tiene que ser comprensible, ¿vale? Entonces, de momento llevamos 3 consejos, chicos, ¿eh? Hemos hablado un poquito de formarnos en una academia especializada, de confiar en nuestra propia capacidad para poder formarnos como masajistas y de la importancia que tiene el estudio de la anatomía, ¿eh? Ya veréis que algunos de todos estos consejos se entrelazan entre sí y uno tiene un poco del otro y el otro tiene un poco del anterior, ¿vale? Si estáis decididos a formaros dentro del mundo del masaje, es importante que
que os preocupéis sobre cómo es el método de enseñanza que tiene ese centro al que queréis ir, ¿vale? Es decir, saber pues en qué consisten los cursos y cuál es la metodología, ¿vale? Bien, porque me puede pasar que me presente a un curso pensando que el curso va a ser una cosa de una manera y me encuentre otra completamente diferente. Por eso, informarse sobre el método de enseñanza, es decir, qué tipo de formación me voy a encontrar, ¿eh? Es importante, ¿eh? Entender cómo son los cursos, preguntar en el centro, en la academia donde os queráis formar, donde hayáis decidido por lo menos consultar esa información, cómo son los cursos. Si queréis, podéis preguntar a los propios profesores. Yo os lo digo porque es una cosa que me ocurre muy a menudo, que viene alguien a preguntar por un curso y al final, aunque yo no me dedico al tema de marketing ni nada en la empresa, pero al final el que mejor le puede explicar cómo es el contenido de un curso es el profesor, ¿vale? Entonces, si tenéis alguna duda que queréis hablar con el profesor, pues estupendo, ¿vale? El profesor os va a decir, pues mirad, el curso se divide en, pues por poneros un ejemplo, el curso inicial que tenemos nosotros de quiromasaje, que es un curso completísimo, ¿eh? Pues se compone de un cierto número de horas y en ese número de horas una cuarta parte es el estudio de la anatomía y tres cuartas partes son eh, el estudio, o sea, el trabajo en la parte práctica, ¿vale? Y no solo eso, una vez terminado, tenéis otro montón de horas en el cual vais a tener la posibilidad de hacer prácticas en algún centro que tengamos concertado, ¿eh? Un poco, es decir, esa sería la metodología de enseñanza de un curso, por ejemplo, del que os estoy hablando, de un curso de masaje o quiromasaje. En la parte teórica, como hemos hablado antes, la formación tiene que estar estructurada. Es decir, tengo que entender que voy a empezar desde cero. Que el profesor o que la enseñanza está basada en cosas relacionadas con el propio curso, pero también están relacionadas con que lleguemos a ser el mejor masajista posible, que empecemos desde cero, como hemos dicho antes en el estudio de la anatomía, ¿vale? Informaros si en el método, en la estructura de enseñanza, tenemos el material propio, el material necesario para todas esas cosas, ¿eh? O sea, tener unas camillas, unas instalaciones buenas, con higiene, con amplitud, con temperatura, con todo lo que se necesita, ¿eh? En el caso, por ejemplo, nuestro de la teoría, pues tenemos nuestro material propio, nuestros propios libros, otros igual los dan otros libros, eso no quiere decir que esté peor, está más currado en si un centro tiene sus propios libros, pero bueno, se podría hacer de otras maneras también, ¿no? ¿Vale? Importante eh, que a la hora de estructurar el método de enseñanza, el profesor os enseñe a aprender, ¿eh? Es decir, como, por ejemplo, en la parte teórica, si yo me empiezo a dar masajes y me doy cuenta de que no tengo, que me cuesta mucho estudiar la parte de anatomía y que no entiendo, y pues bueno, vuestro profesor no os tiene que dar única y exclusivamente una clase y quedarse tan tranquilo. No, tiene que preocuparse porque vosotros aprendáis. Y dentro de preocuparse para que vosotros aprendáis, os tiene que enseñar a aprender, ¿eh? Entender lo que os está enseñando, ¿vale? Y eso tiene también alguna metodología. Son muy sencillitas, tienen que ver con muchos otros estudios, pero dentro del método de enseñanza es importante que vuestro profesor os enseñe también a aprender lo que os está enseñando. Sé que suena un poquito redundante, pero ¿vale? Por ejemplo, que aparte de lo que os enseña en la parte teórica, tengáis en casa un trabajo de refuerzo, pintando músculos, dibujando huesos y marcando las partes del hueso. Es decir, no solo venir a clase y luego intentar, sino que vuestro profesor os enseñe métodos de manera que el aprendizaje
de la parte teórica y haremos luego también de la parte práctica sea lo más fácil posible, ¿vale? En la clase práctica, el método de enseñanza, que va a ser relativamente sencillo, es prácticamente todos los días dar y recibir un masaje, entendiendo lo que hacemos, ¿eh? Si yo estoy haciendo un amasamiento o una fricción, tengo que tener claro, tengo que saber por qué hago esa fricción. Es decir, qué efecto tiene esa fricción en mi paciente, por qué lo hago. No solo se hace así con las manos de esta manera y se desliza así desde aquí hasta aquí, con esta presión o esta velocidad o esta fuerza, no. Entender, en el caso, por ejemplo, de una fricción cuya función principal es elevar la temperatura de los tejidos sobre los que estoy haciendo la fricción, porque me va a interesar que esos tejidos adquieran una temperatura antes de hacer otro tipo de manipulaciones. Si en el método de enseñanza de la parte práctica os enseñan las cosas y os dicen el porqué de todo lo que estáis haciendo, por lógica, cuando lo hagáis después, lo haréis de otra manera diferente. Lo haréis pues, con conocimiento, con lógica y os ayudará a estructurar vuestros masajes mucho mejor. Luego es importante también, dentro de la parte práctica, el desarrollo de la sensibilidad. Es decir, mejorar poco a poco la sensibilidad o lo que siento con mis manos o con mis dedos o con la zona con la que esté dando el masaje en ese momento. Y cada uno tenemos nuestra sensibilidad, pero es muy importante tener la capacidad de desarrollarla, ¿vale? Y como os he dicho, dentro de la manera de desarrollarla es día a día, en cada una de las clases, metiendo pequeñas pildoritas de anatomía palpatoria. Pues hoy vamos a palpar la parte posterior de la columna, que es la que notamos si nos tocamos en el centro de la espalda, que es accesible a cualquiera de vosotros que está ahora ya escuchándome, pero a medida que la parte de la anatomía vamos avanzando, iremos también estudiando la manera de encontrar esas estructuras que estoy estudiando en la parte teórica en el cliente que tengo tumbado encima de la camilla. Ya puede ser mi padre o si estamos en clase mi compañero o lo que sea. Es decir, informaros sobre cómo es el método de enseñanza, en qué consiste, cómo están divididas las clases, cómo se trabaja la anatomía, cómo se trabaja la práctica, en qué consisten las prácticas después de finalizar el curso, porque todo eso va a redundar en vuestro propio eh, formación. Cuanto mejor sea el método de enseñanza, por lógica, mejor va a ser eh, la forma en la que vosotros acabáis trabajando, ¿vale? Luego, siguiente consejo. Y veréis que tiene un poquito de complejidad porque mezcla dos conceptos, ¿vale? Es decir, descubrir qué especialidades hay dentro del mundo de las terapias manuales, concretamente el masaje o cualquier otra técnica, porque yo puedo empezar haciendo un curso de masaje para acabar siendo otra cosa. Es decir, este consejo es descubrir las diferentes especialidades y también, aunque no lo pone ahí en la diapositiva, descubrir los diferentes ámbitos en los cuales yo me puedo realizar dentro de esas especialidades. ¿Vale? Lo voy a desarrollar un poquito. Es decir, a mí me gusta dar masaje, ¿vale? Me imagino que si empezáis a hacer el curso es que os gusta dar masajes o que creéis que se os da bien o que podéis hacer de eso una parte esencial de vuestros ingresos, ¿vale? Entonces, ¿cuál quiero que sea mi especialidad? Porque yo puedo empezar a hacer un curso de masaje, pero realmente lo que me interesa luego al final es trabajar la medicina tradicional china o la acupuntura. Y esto no va a ser más que el principio de mi formación, o entender un poco también cómo en el mundo de masaje hay muchísimas variedades y, y muchísimos, por decir, metas a las que quiero llegar. Por poneros un ejemplo,
alguno de vosotros seréis deportistas y igual os gustaría acabar siendo masajistas de una entidad deportiva. Y yo decía, bueno, yo quiero estudiar masaje, pero en realidad lo que quiero ser es un masajista deportivo, ¿vale? Y luego, como os he dicho al principio, también es importante entender el ámbito, o sea, dónde quiero desarrollar esa actividad, ¿vale? Que vamos a hablarlo luego en el siguiente consejo, pero a la hora de estudiar la especialidad, es importante saber dónde lo quiero desarrollar. Es decir, yo puedo, por ejemplo, estudiar masaje para luego trabajar digo, pues voy a trabajar en un gimnasio. Es decir, voy a trabajar en un hotel, en un spa, en un balneario. El trabajo de masajista, lo que sabe un masajista, básicamente es muy parecido, mm, vaya a trabajar en una especialidad, en otra. Lo que sí es cierto es que luego te puedes especializar y entender más, pues, de balneoterapia, de masaje deportivo o de lo que uno crea, ¿vale? En un curso de masaje se aprende lo más importante, el principio, lo válido para todo, y luego hay un montón de especialidades. Es decir, yo quiero ser, por ejemplo, pues osteópata, pero quiero tener mi propio gabinete, ¿vale? Entonces, antes de empezar un curso, o si ya lo habéis empezado y queréis seguir formándoos, descubrir las diferentes especialidades que hay, eh, es decir, quiero ser acupuntor, que es la medicina tradicional china, quiero hacer simplemente masaje, quiero dedicarme al drenaje linfático, quiero al masaje deportivo unirle el conocimiento del vendaje neuromuscular, esas vendajes de colorines que habréis visto por ahí. Es decir, entender cuáles son las diferentes especialidades y luego entender también en qué ámbito me gustaría acabar desarrollándolas, ¿eh? Ya os digo, en un gabinete propio, montar vuestro propio local, que es mi caso, ¿eh? Pero también os digo que, y lo vamos a ver luego en alguno de los consejos, igual no es la mejor idea justo nada más terminar el primer curso, igual es mejor antes de montar mi propio local trabajar para otra persona, para coger experiencia, para coger clientela, para ver los errores, para poder descubrir en qué consiste un poquito lo que estoy haciendo, ¿vale? Por lógica, el tipo de formación, dónde queréis llegar, va a depender un montón de vuestras propias circunstancias, vuestra disponibilidad. Cuando empezamos un curso hay quien tiene una disponibilidad total porque es todavía joven y no tiene ninguna complicación, pero nos viene gente, pues, que ya tiene 25, 30 o 35 años y ya, pues, tiene un trabajo y solo dispone de las tardes libres. Otra persona que tiene su propio negocio de estética o tiene un gimnasio o tiene una herboristería y lo que quiere es ampliar y ofrecer un servicio. Es decir, vuestras circunstancias os va a tener que hacer también plantearos un poquito qué es lo que queréis hacer, ¿eh? El curso de masajes suele ser el inicial en casi todos los sitios, es el en el que se empieza porque se empieza de cero, pero es importante que conozcáis también si sabéis hasta dónde queréis llegar. Y lo que os he dicho, luego a medio o largo plazo, o incluso al principio si podéis, en qué ámbito me gustaría desarrollar esta actividad. ¿M? Si me gustaría trabajar para una franquicia, porque ahora hay franquicias que se dedican al mundo del masaje. Si me gustaría trabajar en un centro de bienestar, trabajar en el gabinete de otra persona porque lo conozco y sé que cuando termine. Entonces, entender cuáles son las diferentes especialidades y dónde puedo desarrollarlas os va a marcar mucho la formación. También os digo que en general, como en cualquier otro tipo de formación, una cosa es lo que nos planteamos al principio y otra es la que nos ocurre durante nuestra formación o al final de ella, que nos encontramos que acabamos trabajando en algo que no teníamos planeado al principio. El hecho de que no
ocurra al 100%, no significa que no sea un buen consejo que os planteéis con claridad lo que os gustaría hacer o dónde os gustaría llegar o entender también dónde os gustaría trabajar, ¿vale? Por ejemplo, hay gente que tiene muy claro que quiere trabajar para un gimnasio, hay gente que quiere trabajar, que tiene muy claro que quiere ser el masajista del equipo deportivo donde él ha sido deportista, porque igual ha tenido una carrera profesional de éxito en ese equipo y sabe que ser el masajista del equipo de tu ciudad pues conlleva un- una divulgación, o sea, que se te conozca y bueno, funciona muy bien. Es decir, cada uno de esos ámbitos en los que podéis desarrollar vuestro trabajo tiene sus características. Voy a poner un ejemplo, el que os he dicho antes. Bueno, yo he jugado a fútbol toda mi vida en el equipo de mi ciudad y bueno, sé que si estudio masaje pues enseguida voy a poder a trabajar en el equipo de mi ciudad, pero también sé que puedo, em, que puedo luego dar masajes ahí, ¿vale? Trabajar en el equipo de tu ciudad está muy bien, te va a conocer toda tu ciudad, vas a ganar clientela con cierta facilidad, pero también hay que ser realistas y saber en qué supone ser el masajista de un equipo, por ejemplo, de fútbol, que va a suponer trabajar en fines de semana, que va a suponer viajar de vez en cuando y poder, y lo que os decía antes, las circunstancias de cada uno no a todos nos permiten llegar. Entonces, tener claro en qué puedo trabajar en cuanto a especialidades y dónde. O sea, eh, por ejemplo, todo lo contrario, ¿no? Termino, he estudiado masaje y me apetece porque me gusta mucho en trabajar en un hotel o en un spa. Pues bueno, ahí el tema es completamente diferente, ¿vale? A ver, tengo un par de preguntitas. Eider me pregunta si nos podemos especializar en más de una cosa. Pues sí, te puedes especializar en todas las que quieras, ¿eh? También es cierto que si te especializas en todas, no te especializas en nada, pero sí. Es decir, ser masajista no supone que no pueda ser acupuntor o que no pueda ser osteópata o que no puedas hacer drenaje linfático, ¿eh? Por lógico, te puedes especializar en lo que quieras. Normalmente, la especialidad tiene mucho que ver con lo cómodos que vosotros os sintáis en lo que estáis haciendo, con los resultados que veáis en lo que estáis haciendo, ¿eh? Al final, lo que te decide una especialidad a otra normalmente son eh, detalles que os ocurren durante vuestra formación y durante vuestra vida laboral, ¿eh? Luis Miguel, de Lucas, pregunta si es fácil montar un local o suelen poner muchos problemas, ¿eh? Se refiere a licencias y demás. Eh, Pregunta que si se estudia osteopatía puede poner un local de osteopatía. Pues mira, Luis Miguel, te lo voy a contestar de una manera muy sencilla. Si tú estudias osteopatía, si tú tienes una titulación en España como osteópata, ¿eh? Podrás ir a la delegación de Hacienda de tu ciudad y preguntar cuál es el impuesto de actividades económicas que regula el trabajo como osteópata, ¿vale? Y te van a hacer pagar por, por un IAE, un índice de actividades económicas, vas a tener tu propio epígrafe, como tenemos todos. Entonces, claro que vas a poder ejercer la osteopatía legalmente, ¿eh? Sin ningún problema, ¿vale? En la medida en la que el Estado nos cobra por ejercer una profesión, la podemos ejercer. Y todas las enseñanzas que damos nosotros en nuestras academias, a personas que salen pueden ejercer ese trabajo sin ningún problema, ¿eh? Te van a pedir tu licencia de actividad, te van a pedir un montón de cosas. Esa preguntita que has hecho, como otra que has visto antes, también están prácticamente creo que no sé si en la última o en el penúltimo de los consejos, ¿vale? Bueno, confío, chicos, que no se esté haciendo muy pesado la charla, ¿vale? Ya os digo que todas estas preguntas que me hacéis son preguntas y que casi todos nos hemos planteado al empezar, que me las presentan mis alumnos, y que entiendo
que tener un foro o una clase como estas y tomar 4 notas para luego poder dirigirme y decir, bueno, joder, pues voy a hacerlo así o voy a hacerlo de esta otra manera, nos va a evitar cometer muchos errores que otros hemos cometido. Yo también os digo una cosa, también se aprende de los errores, ¿eh? Incluso se aprende y dice, bueno, pues mira, he aprendido esto y mira, esto justo, he estado 3 meses trabajando en un crucero dando masajes y sí, ha sido una experiencia muy bonita, pero ya sé que esto no quiero que sea mi vida, ¿vale? Entonces, em, de los errores también se aprende, ¿vale? Jessica pregunta que si para trabajar hay que tener experiencia y para tener experiencia hay que empezar a trabajar en algún sitio, ¿eh? Dice que lo único que si no conoces a alguien no te cogen. Bueno, lo hemos dicho antes cuando hablábamos de formaros en un sitio especializado, ¿vale, chicos? Si vosotros os formáis en un sitio especializado, ese sitio especializado tiene que tener una bolsa de prácticas que normalmente forman parte de vuestra formación y también tiene que tener una, una bolsa de trabajo, ¿eh? Por lógica, también es cierto lo que tú dices. Si vosotros conocéis a alguien, siempre es más fácil que os cojan, ¿eh? Quiero decir, yo estudio masaje porque llevo toda la vida entrenando en un gimnasio y tengo una relación muy buena con el gimnasio y tal. Pues bueno, todo eso claro que influye, todo influye, gracias a Dios o desgraciadamente. ¿Vale? Em, Me pregunta uno de vosotros que cuál es mi especialidad. Bueno, la he dicho un poquito al presentarme, ¿eh? Yo soy quiromasajista, que es el curso que doy, entre otros, ¿vale? Pero también soy osteópata, soy masajista deportivo, bueno, tengo un montón de formación en drenaje linfático, en vendaje funcional, en un montón de cosas. A nivel de formador, doy clases de muchas cosas porque casi todos los profesores donde estamos tenemos la capacidad de dar clases en varios cursos, pero sí es cierto que nuestra empresa prefiere que estemos especializados en un tipo de curso. Y el curso en el que yo estoy especializado, que no es el único que doy, pero es en el que estoy especializado, es el curso de quiromasaje, que es el curso inicial. Por eso os pregunto em, el, o sea, os doy estos consejos que son los consejos o las dudas que yo me encuentro en mis alumnos, ¿vale? Voy a pasar al siguiente mensaje. He visto que tengo por aquí unas cuantas preguntas pendientes, pero no quiero entretenerme mucho, ¿vale? Espero poder responderos a casi todos al final del todo, ¿vale? Luego, un consejo importante, que a veces no sabemos lo que es, pero que es importante, ¿vale? Que es conocer en qué consiste ser masajista, ¿vale? Es decir, en qué consiste el desarrollo de la actividad laboral del masajista, que no es doy masajes y ya está. No, por lógica, el desarrollo de la actividad va a depender de lo que yo elija ser, ¿vale? Y también, como os he hablado antes, del sitio donde yo decida dar masajes, ¿vale? Entonces, va a depender un poquito de lo que yo elija. No va a ser lo mismo ser masajista en un hotel donde yo voy a llegar a la hora que me digan y en el horario que me tengan contratado y voy a trabajar lo que ellos me digan y con los protocolos o con el vestuario o con el material que ellos me den. Por lógica, ser masajista en un hotel no va a ser lo mismo que ser masajista en vuestro propio gabinete. ¿Vale? Vuestro propio gabinete os tendréis que ocupar de todo, que vamos a hablar un poquito de eso en el último de los consejos, ¿vale? Entonces, conocer, ¿por qué os digo lo de conocer qué consiste ser masajista? Porque a muchos os habrá ocurrido, a mí me ocurrió, yo estudié otra cosa antes de ser masajista y me dediqué los mejores años de mi vida en llegar a lo que me había llegado propuesto llegar a ser. Y cuando llegué, pues desgraciadamente vi que era una cosa que no me llenaba, que no era lo mío, ¿vale? Entonces,
conocer en qué consiste ser masajista, porque igual tenemos una idea preconcebida que no es la correcta, ¿eh? Y que no es la correcta, no os digo para algo malo, sino al revés. Igual no sabemos lo que es y en el fondo nos gusta. A mí ser masajista me parece una actividad estupenda. Y ser profesor también. O sea, yo normalmente disfruto dando las clases. Mis alumnos, si alguno está presente, que seguro que está, lo podrán ratificar. Es decir, yo disfruto dando un masaje y disfruto dando clases. Entonces, sé lo que es la profesión y me siento cómodo en lo que hago. Y muchos de vosotros igual pensáis que ser masajista es otra cosa. No, ser masajista va a depender de dónde lo hagáis, pero es un trabajo muy bonito, ¿eh? Un trabajo en el que las personas que acuden a vosotros salen mejor de lo que entran, en que hemos mejorado su bienestar, por lógica tiene que ser un trabajo bonito, ¿eh? Un trabajo en el que vais a sentir realizados, en el que entra mucho más que lo plenamente económico, ¿vale? Pero por lógica ser masajista no significa lo mismo en todos los ámbitos laborales, ¿eh? Si vosotros os vais a formar, preguntar a vuestros profesores o a vuestro al centro o la academia en el que hayáis elegido en qué consiste ser masajista, por ejemplo, en un spa o en un hotel, ¿eh? O en una franquicia o en una herboristería o en una peluquería o donde sea, ¿vale? Es decir, no es lo mismo. Conocer en qué consiste, ¿eh? Lo que os he dicho antes de los equipos deportivos. Pero bueno, a mí me parece un trabajo muy bonito. Yo a día de hoy no me iría, ¿eh? Su día tuve una oferta para trabajar con un equipo ciclista importante y ya tenía una edad en la que dije, pues no, porque yo no me pienso pasar 3 4 meses al año fuera de casa. Pero esas son mis circunstancias. Igual otra persona con otras circunstancias, con otras ganas de aprender, pues le parece maravilloso pasarse 2 o 3 años con gente muy importante y conociendo mundo, ¿vale? Entonces, conocer dentro de ser masajista en qué consiste, el tipo de trabajo, los días en los que hay que trabajar, los horarios, ¿eh? Si decidís trabajar para vosotros mismos, que es una opción que muchos cogemos porque el autoempleo, a pesar de no estar muy bien gestionado por el estado en el que estamos, pues bueno, es una forma muy honrada de ganarse la vida, ¿eh? Uno trabaja para sí mismo, es su propio jefe y por supuesto no os tengo que contar que también es un poquito sacrificada, pero bueno, algunos lo elegimos y a mí personalmente me parece una opción estupenda, ¿vale? Entonces, dentro de vuestro propio gabinete os vais a encontrar que tendréis que trabajar todos los aspectos del masaje, desde conseguir vuestro propio local, acondicionarlo, ¿eh? Eh, manejar las redes sociales si lo hacéis, saber tener vuestro propio marketing, ¿eh? Tener la higiene necesaria tanto en el vestuario, en la uniformidad, como en el trato, conseguir todos los materiales, hacer un seguimiento del cliente, una fidelización, es decir, cumplir un montón de requisitos para trabajar en condiciones si trabajáis por cuenta propia, si trabajáis como una persona por cuenta ajena o asalariado, pues los errores los cometerá vuestra propia empresa. Vosotros básicamente os dirán lo que tenéis que hacer. También es un trabajo muy gratificante. Si trabajáis para un equipo de fútbol o para una entidad deportiva, pues ahí es un poco una mezcla de las dos cosas, ¿eh? Porque eh, trabajaréis por cuenta propia, pero también con cosas que os dirá vuestro equipo que tenéis que tener, ¿vale? Entonces, conocer en qué consiste ser masajista es muy importante si os decidís por esta profesión, que me gustaría que lo hicierais, ¿vale? Me pregunta Abraham que qué perfil buscan los centros de masaje o centros deportivos. ¿Gente con un curso de un año o otro tipo de fisioterapeutas? Bueno, em, los centros de masaje o centro deportivo, puedo decir que es una pregunta muy amplia, ¿eh?
no buscan un perfil concreto, ¿eh? O sea, no quiero decir, no buscan hombres o mujeres, ni de una edad o otra, lo que buscan son profesionales que estén bien formados y que puedan desarrollar una actividad que demandan los clientes de ese gimnasio, ¿vale? Nosotros tenemos ISED, la empresa para la que trabajo, ¿vale? Que antes me habéis preguntado a alguien que cuál recomendaría, por lógica recomendaría la mía, pero no creo que sea la única buena que hay. Eh, A nosotros nos demandan profesionales y no nos piden siempre un perfil concreto, ¿vale? Sí es cierto que igual en algún centro pueden pedir algún perfil más concreto, pero no es una cosa, ¿eh? De hecho, nosotros cuando enviamos a alguien en nuestra bolsa de trabajo entra una oferta, se la hacemos llegar a los alumnos que cumplen las condiciones que nos piden la empresa que nos demanda un masajista, que nos diga que viva en un entorno concreto, que tenga una formación concreta. Si luego nos pide tema de edad o que sea un chico o una chica, no, normalmente no suele haber ningún problema, ¿eh? Ya os digo que en general, si tú tienes un curso de masaje deportivo, ya seas un chico o una chica, vas a poder dar masaje, ¿vale? Bueno, voy a ir al último de los consejos, chicos, que por obvio no es menos importante, ¿vale? Si os decidís por el mundo del masaje, os recomiendo que planifiquéis vuestra formación, ¿vale? Que tengáis claro dónde queréis llegar, ¿m? Que tengáis claro dónde queréis desarrollar esa actividad, ¿eh? Es decir, yo quiero llegar a ser el masajista de un equipo de primera división de mi ciudad. Pues bien, no digo que sea una tarea fácil, pero que sepas, teniendo en cuenta dónde quieres llegar, eh, cómo puedes planificar esa enseñanza, ¿vale? Eh, Va a depender de mil cosas, lo que os decía. Nosotros nos vienen personas que quieren aprender a dar masaje simple y exclusivamente porque le quieren dar masaje a su padre que sufre de la espalda o a su pareja que tiene un problema circulatorio en las piernas y le han dicho que tiene que darse masajes, o a su hijo que tiene el problema que sea, ¿vale? Y simplemente quieren aprender masajes porque quieren aprender masajes para esas personas que no tienen ninguna necesidad de tener ingresos económicos que provengan de esta formación. Nos viene la persona que ya tiene su trabajo pero quiere otro ingreso extra, ¿eh? Es decir, que tiene, por ejemplo, su gimnasio, o tiene su peluquería, o tiene su centro de estética o de uñas y quiere ofrecer una cosa más dentro, ¿vale? O está la persona que quiere vivir única y exclusivamente del masaje, ¿vale? Tener claro cuál es vuestro objetivo, ¿vale? Ser realistas en la importancia que tienen los ingresos que vais a obtener, es decir, van a suponer pues todos mis ingresos, no me interesa para nada o de repente pues, va a ser pues una ampliación de los servicios que ofrezco en el negocio que ya tengo, ¿vale? Entonces, importantísimo tener claro eso, ¿vale? Em, es importante, chicos, saber hasta dónde nos tenemos que formar, ¿eh? Una vez que planteo mi objetivo. Ser realistas en el tiempo que nos puede llevar, lo que nos puede costar y en la disponibilidad que tenemos para hacer todo eso. Es decir, no es lo mismo tener 18 años y no tener que hacer ninguna otra cosa que tener 30 y estar trabajando por las mañanas en una tienda de ropa y solo tener pues 2 tardes o 3 tardes libres a la semana para formarme. Entonces, por lógica, mi aprendizaje se va a dilatar igual más en el tiempo. O otras personas, como muchos de los que me estaréis escuchando, que ya tenéis una titulación, que ya estáis trabajando y, por ejemplo, os formáis en cursos de fin de semana, ¿eh? Es decir, por eso venía un poquito el consejo que os daba al principio de elegir una empresa, una academia especializada, donde esa formación
sea amplia, donde tengan muchos horarios, donde tengan mucha flexibilidad, para que vosotros podáis. Una cosa que ocurre, por ejemplo, ahora bastante en los últimos años, que estoy formándome, estoy haciendo un curso y de repente pues me sale un puesto de trabajo y no es compatible con el curso que estoy haciendo. Pues bueno, si estáis en una academia que tiene mucha flexibilidad y varios cursos, os darán probablemente la posibilidad de retomar eso que habéis hecho en otros horarios o incluso unos meses después. ¿Vale? Luego, un consejo que forma parte de esto de planificar vuestra formación y que igual es la parte más importante de este consejo es el de compaginar la formación y la práctica. ¿Vale? Normalmente, cuando estamos dando masaje, cuando estamos estudiando, por mi experiencia, se presentan todo tipo de alumnos, pero hay dos perfiles que se repiten bastante, ¿eh? El que desde la segunda clase está dando masajes en casa y cuando lleva medio curso ya está dando masajes a todo el vecindario y cuando termina el primer curso ya se ha puesto a trabajar, que sería, por decirlo de alguna manera, el más lanzado y el que más afortunado de todos, o también existe otro tipo de alumno, que es el alumno que no para de formarse y sin embargo no practica. Es decir, yo os recomiendo que cuando estéis estudiando no solo estudiéis, sino que también practiquéis, ¿eh? La mejor nota que podéis tener, la mejor calificación, la mejor titulación que podéis tener en el mundo del masaje es la respuesta de vuestros clientes. ¿Vale? Si vuestros clientes están contentos con lo que hacéis, vais a terminar el masaje con una sonrisa, vais a tener más ganas de seguir aprendiendo. Esto quiere decir que planifiquéis vuestra formación y que vuestra formación no sea eminentemente teórica. Es decir, aparte de hacer cursos y saber tener el curso de quiromasaje y el de masajista deportivo, en algún momento tengo que, que empezar a formarme también a nivel práctico. Para eso, la empresa en la que trabajo, por ejemplo, y creo que muchas de ellas, os plantea unas prácticas que forman parte del propio curso. ¿Vale? Al finalizar el curso, en función de vuestra disponibilidad y vuestra local, donde viváis, pues os plantean hacer las prácticas en un sitio o en otro. Eso forma parte de la propia formación de masajista. ¿Vale? Por lógica, la empresa y la formación, si al final yo decido trabajar dentro de los que trabajamos por cuenta propia, pues es importante también que la propia empresa de formación tenga, como tiene la empresa para la que trabajo yo, un departamento que os asesora en el emprendimiento, en la planificación, en los requisitos, ¿eh? En cómo puedo hacer para tener una ayuda para tal, cómo puedo aprovecharme de una cuota de autónomo reducida, cómo puedo conseguir la licencia de actividad en la localidad en la que estoy. Es decir, que dentro de la formación, si vosotros decidís trabajar para vosotros mismos, es importante eh, que la empresa en la que os estéis formando os pueda permitir todas estas opciones, ¿vale? Bueno, este sería el último de los consejos, ¿eh? Los voy a repasar un poquito todos y si queréis ahora hacer alguna pregunta, este es el momento ideal. Tengo alguna pendiente por ahí apuntada que ahora os contestaré, ¿vale? Repaso un poquito los consejos que hemos visto, ¿eh? Que os forméis en una academia especializada, que confiéis en vuestra capacidad, ¿vale? Desde el minuto cero, desde el minuto en el que decidís empezar a ser masajistas, que entendáis que el estudio de la anatomía no es un requisito que no tiene ningún porqué, es imprescindible, es importantísimo, además os hará crecer como masajistas, os hará ser el mejor masajista que podáis ser, ¿vale? Que os informéis cómo son las clases, cómo son la parte teórica, la parte práctica, las prácticas en los centros colaboradores, ¿eh? Descubrir las diferentes especialidades y los ámbitos donde desarrollar esas especialidades, porque eso os va a hacer también que podáis entender mejor qué es lo que queréis ser, ¿eh? Y conocer
en qué consiste la profesión de un masajista, ¿eh? Tanto si os toca, decidís trabajar en un hotel, trabajar en un spa, trabajar por cuenta propia, ¿vale? Es decir, que tengáis claro en qué consiste. Y por último, que planifiquéis vuestra propia formación, ¿vale? Por lógica, habrá muchos más consejos que estos que os he dado, incluso algunos probablemente más interesantes, ¿eh? Los que yo os he hecho son, pues, he elegido los 7 que creo que más os pueden ayudar a evitar errores, los 7 con los que más me encuentro normalmente cuando estoy con mis alumnos iniciales, ¿eh? Y 7 consejos que lo que van a hacer es que vuestra formación, pues, esté lo más dirigida posible y que sea lo más importante, ¿vale? También es importante que seamos realistas en lo que queremos hacer, ¿vale? Em, Voy a contestar, ¿vale? Mm, Bueno, me preguntaba antes, Jorge Alexis, que qué instituto recomendaba, ¿vale? Bueno, yo por lógica os voy a recomendar el mío, no tengáis ninguna duda, pero también os quiero decir que es en el que trabajo y es el que me ha dado la oportunidad de brindaros estos consejos, ¿eh? En el caso tuyo, que creo que escribes desde Oviedo, pues el centro de Oviedo ahora no está abierto, ¿vale? Entonces, no sé, tendrías que mirar cuál es el que más cerca te queda de tu localidad, ¿eh? Y informarte en él, ¿vale? Laura dice que cómo podemos competir con cursos con los fisioterapeutas titulados con su carrera universitaria. Bueno, yo no creo que tengamos que competir, ¿eh? Cada uno tenemos nuestro nicho de trabajo, ¿vale? Eh, a veces hay gente que nos difama, pero bueno, ya os digo que esa difamación no corresponde a la realidad. Nosotros desarrollamos nuestro trabajo, que también lo puede hacer un fisioterapeuta. Nosotros, desgraciadamente, no podemos hacer todo lo que hacen ellos, ¿vale? Pero tenemos nuestro lugar donde trabajar, donde hacerlo legalmente y donde ganarnos nuestra vida honradamente y dignamente, ¿vale? No tenemos que pelearnos con nadie. De hecho, yo personalmente, que llevo muchos años, eh, colaboro con fisioterapeutas, colaboro con osteópatas que tienen otras especialidades que no son la mía, colaboro con médicos, es decir, colaboro con mutuas, que yo a la mutua me viene una persona con un problema de vértigos que yo entiendo que se escapa lo que yo puedo hacer y le voy a mandar a un fisioterapeuta o a una clínica del vértigo que curiosamente está enfrente de donde tengo mi propia consulta, ¿vale? Entonces, no tenemos que competir con ellos, ¿vale? Cada uno tenemos nuestra zona de trabajo, ¿eh? Si los fisioterapeutas en algún momento pueden hablar mal de nosotros, nuevamente será porque les suponemos una competencia, ¿eh? Pero totalmente legal, porque pagamos nuestros impuestos y pagamos nuestros seguros y trabajamos cumpliendo toda la ley. Bueno, chicos, no sé si tenéis alguna preguntita más. Si no la tenéis, pues os agradezco que hayáis aguantado todo esto. Yo me lo he pasado muy bien, ¿eh? Pero bueno, que sepáis. Laura R, que no sé quién es, pregunta que actualmente está haciendo el curso inicial de quiromasaje, pero su objetivo es dedicarse al masaje relajante en spa balneario creando mi propia consulta. O creando mi propia consulta. Pues claro que vas bien encaminada. Si estás haciendo el curso de quiromasaje, es el curso inicial para luego, si lo consideras oportuno, pues hacer especializaciones, como por ejemplo en nuestro centro tenemos eh, un curso de terapias orientales o lo que sea, y, por ejemplo en las prácticas que puedes hacer después de quiromasaje, en nuestros cursos puedes perfectamente hacer las prácticas en un spa, ¿vale? Em, la diferencia entre un osteópata y un quiropráctico
Bueno, el osteópata es una técnica, me llevaría mucho explicarlo, ¿vale? Pero el osteópata es un terapeuta que trabaja todo el cuerpo y el quiropráctico, que no el quiromasajista, ¿eh? El quiropráctico aquí en España prácticamente no existe, existe mucho en Estados Unidos, ¿eh? Un quiropráctico es como un osteópata muy especializado en columna, ¿vale? Y Abraham me pregunta, ¿cómo estará el mercado tras la crisis que se nos avecina? Sí, es una pregunta relevante, Abraham, ¿eh? Pues si te dijera cómo estará, sería un poco elucubrar, pero yo creo que va a estar bien, ¿eh? Yo llevo muchos años, he visto pasar muchas cosas y la persona que es trabajadora, honrada y que tiene una formación sale adelante. ¿Cuándo se volverá a restaurar la confianza entre los pacientes y los clientes y los masajistas? Pues no lo sé, pero te voy a decir que en el problema en el que nos encontremos nosotros se van a encontrar los fisioterapeutas, se van a encontrar los dentistas, se van a encontrar las peluqueras, se va a encontrar todo el mundo que tiene que trabajar cercano o tocando prácticamente al paciente, ¿vale? Entonces, el, el sitio en el que nos encontremos va a ser igual para todos, ¿no? Las clases, en general, procuramos que sean grupos ni muy pequeños ni muy grandes, ¿eh? Es decir, si son muy pequeños, pues la diversidad de las personas con las que os encontráis va a ser muy limitada, entonces voy a ver menos cuerpos diferentes, voy a ver, pues poneros un ejemplo, si tengo solo chicos delgaditos y jóvenes, pues no voy a saber cómo trabajar. Entonces, nosotros procuramos que los grupos sean reducidos, pero no pequeños, ¿vale? Eh, un grupo muy grande, pues desgraciadamente el profesor no tendría la capacidad de enseñarles a todos, ¿eh? Dice Laura que sí creo que si trabajando en un centro de bienestar después uno puede montar su propia consulta. Pues claro que sí, Laura. De hecho, creo que es el camino correcto. El camino correcto es formarse como masajista, practicar al principio con las prácticas que os va a ofrecer el sitio donde empecéis a estudiar y después de todo eso, eh, abrir vuestra propia consulta o colaborar con otra persona que tenga su consulta, pero al final, yo lo digo por experiencia propia, el autoempleo a mí me parece un trabajo muy bonito, muy digno y con el que uno suele volver a casa con una sonrisa. Entonces, simplemente deciros eso, ¿vale, chicos? Eh, pues me alegro de haber tenido esta masterclass con vosotros, lo que he dicho antes, ¿eh? Si os interesa tener más información, consultar en las páginas web. Si lo que os interesa es la empresa que me ha permitido dar esta clase, pues aquí tenéis desde hace un rato el teléfono. Bueno, es el teléfono de Bilbao, pero miráis en ised.es y veréis que hay en bastantes más sitios en toda España. No es mi intención hacer propaganda, ¿vale? Bueno, chicos, muchas gracias por todo y espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo o más, ¿vale? Incluso si alguno tenéis dudas y queréis, no encontréis dónde formaros y aunque no seáis de Bilbao, pues llamáis a este centro, preguntáis por mí, que soy Rafa Villasol y yo estaré encantado, ahora tengo tiempo de sobra, de poder asesoraros en lo posible, ¿vale? Venga, hasta luego.